Les invito para que abramos la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 23 al verso 28. Dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo va a expresar un deseo fuerte que había en su corazón. El deseo de Pablo no está puesto en lo que él ha hecho, en el trabajo de él o en lo que él puede hacer por ellos. Pablo es consciente de que toda bendición viene de la mano de Dios. Dios es la fuente, y estos textos lo expresan claramente. Ese versículo 23 expresa claramente varias cosas. Número uno, que Dios es la fuente de toda bendición. De Él emana la bendición. De ahí surge todas las bendiciones para el hombre, para el ser humano. Muchos quieren buscar la bendición en muchas cosas, pero debemos tener muy claro que la fuente de la bendición siempre ha sido y será Dios. De Él proceden todas las cosas. ¿Qué más nos muestra este versículo 23? Que Dios mismo es quien nos bendice. Es decir, Él no manda una bendición a través de un tercero, sino que Dios se apersona y Él mismo es la fuente de la bendición, pero Él mismo es el que trae la bendición a cada uno de sus hijos. Pero también este texto nos dice que Dios muestra aquí un atributo que le caracteriza a Él. ¿Qué atributo? El Dios de paz. Y finalmente, este texto nos muestra que Dios hace todo de principio a fin por motivo de que Él es un Dios fiel. Dice el versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces miremos, hermanos, de dónde procede la bendición de Dios. ¿Quién es la fuente de su bendición? De lo que usted disfruta, de su familia, de su trabajo, de sus recursos, de su salud. Hablo en cuanto a lo material, pero de su salvación, de su redención, de su justificación, de la paz que usted tiene. ¿De dónde proceden todas estas cosas? Siempre vemos en la Escritura que el deseo de Dios como fuente suprema de bendición ha sido bendecir a los hombres. Fue el propósito inicial cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Los coloca en un huerto. Váyase a Génesis capítulo 1, el verso 28. Y entonces dice que cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ya eso era una bendición. Participaron de su imagen y su semejanza. Pero Dios les bendice y los sobreabunda con otras bendiciones. Dice el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces al crear el hombre? Bendecirlo. Dios no es la fuente de la maldición. Dios crea al hombre para bendecirlo, para que sea fructífero. La maldición viene a causa del pecado, capítulo 3 de Génesis. En el momento en que el hombre peca, viene la maldición por causa del pecado. Porque muchos pretenden echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Pero hermanos, Dios no es el origen de la maldición. Dios no es el origen de la enfermedad, de la muerte, del pecado, de la zozobra que hoy habita en el mundo. Dios no es el origen de eso, ni Dios planeó hacer eso. Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Biblia me muestra claramente que el propósito original de Dios ha sido y seguirá siendo bendecir al hombre, siempre bendecir sus criaturas, bendecir a sus hijos.
los crea para bendecirlos. Y no solamente materialmente, sino que en la redención, el propósito de Dios también siempre ha sido que bendecir al hombre. Váyase a Efesios capítulo 1, el versículo 3. La versión 60 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos bendijo, ¿quién? Dios, el Padre, a nosotros en Cristo. ¿Qué podemos entender hoy entonces? Que Dios es la fuente de la bendición. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Lo que usted ha recibido viene ¿de dónde? Viene de arriba. Y Juan el Bautista, hablándole a sus discípulos, les explicó también que absolutamente nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, que Dios se lo dé. Nadie puede recibir absolutamente nada si no le fuere dado de arriba. San Juan capítulo 3, el verso 27 dice eso. Entonces, en esta primera parte vemos que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, de todo lo que disfrutamos, tiene un origen, tiene un epicentro, tiene una fuente. Esa fuente es Dios, el Padre. A Él le ha placido en su bondad, en su misericordia, darnos, incluso a los malos y pecadores, les ha dado la lluvia, les ha dado el alimento, les hace salir el sol, les hace que caiga la lluvia, que produzca la tierra y dé alimento a todos. Esa es la bondad de ese Dios que es misericordioso. Entonces Pablo está expresando ese deseo. Hermanos, yo quiero que ustedes sean ¿qué? Bendecidos en toda bendición. Ahora váyase allí al libro de Números, capítulo 6, el versículo 23. Pablo era un judío y él tenía muy claro quién era la fuente de la bendición. Números capítulo 6, el versículo 23. Y él, al haber sido formado al pie de rabinos reconocidos como Gamaliel, él sabía muy bien de dónde venía la bendición. Los judíos tenían muy claro que la bendición viene ¿de quién? De Dios. Y por eso Pablo está impartiendo esta bendición a la iglesia. El verso 23 del capítulo 6 de Números expresa de esta manera. Eso hacía parte de la tradición rabínica y judía. Verso 22: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti ¿qué? Misericordia. Es decir, Jehová te mire. Cuando dice que haga resplandecer su rostro sobre ti, es que Jehová te mire, que Jehová ponga sus ojos sobre ti. Ya eso es una bendición. ¿Sabe por qué el cielo se oscureció? ¿Y por qué hubo tinieblas allí cuando Cristo murió en la cruz? Porque Cristo estaba cargando todo el castigo del pecado y llegó un momento en que ese Dios de la bendición dejó de mirarlo por un momento al que estaba en la cruz. Y la Biblia dice que por nosotros se hizo ¿qué? Maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado ¿de dónde? En un madero. Cuando Cristo está en la cruz, está llevando toda la maldición y el rostro del Padre se quita para no mirarlo, y entonces viene gran angustia y Jesús pronuncia estas palabras: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo abandonó allí en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba cargando toda la maldición, todo el castigo. Dios trató a Cristo como el peor de los malhechores, como el peor de los pecadores, sin ser pecador,
sin haber cometido pecado, nunca hizo pecado, pero el Padre lo trató como el peor de los pecadores, colocó sobre él su ira y él llevó la maldición para que usted y yo hoy tengamos que la bendición de Dios. Y dice aquí el versículo 24, Jehová te bendiga y Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cristo llevó la maldición, el Padre lo abandona en la cruz, lo hace maldición por nosotros para que hoy Dios pueda mirarnos a nosotros. Y por eso Pablo está diciendo aquí que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Charles Spurgeon dijo estas palabras respecto a esta bendición que daban los judíos a sus hijos. Dice, cuando bendecimos a Dios, no hay otra cosa sino palabras cordiales y buenos deseos. Nosotros no podemos bendecir a Dios en el sentido de darle algo que pudiera aumentar sus riquezas o su gloria. Nosotros cuando bendecimos a Dios no podemos decirle, Dios, yo te voy a dar este presente, o te voy a hacer más santo, o te voy a dar más gloria a través de nuestra bendición. Nosotros no podemos darle absolutamente nada a Él. Nada de lo que hagamos podría proporcionarle a Dios algo más. Es más, si nosotros no lo hiciéramos, Él no dejaría de ser lo que es. Si usted no le diera gloria, Él seguiría siendo glorioso. Si usted no lo santifica con su vida, Él seguiría siendo santo. Nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de ser cambia la naturaleza de Dios. Dios no depende de que nosotros lo bendigamos. No altera nada. En cambio, cuando Dios nos bendice a nosotros, nos llena de todo bien. Son bendiciones palpables lo que Dios nos da. Él nos bendice en nuestra creación misma, dice Charles Spurgeon, y nos bendice mucho más cuando nos hace nuevas criaturas. Él nos bendice con nuestro alimento en la mesa, nos bendice mucho más dándonos a Cristo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Nos bendice Dios cuando recibimos vestido, ropa y abrigo, pero nos bendice aún más cuando nos ha vestido con la justicia de Dios en Cristo. Es una bendición ser un miembro de una familia, de tener un papá, una mamá, unos hijos, pero es aún mucho más bendición que usted y yo podamos hoy ser parte de la familia de Dios, como Cristo como nuestro hermano y Dios como nuestro Padre Celestial. Así de que las bendiciones de Dios son ¿qué? Sobreabundantes. La bendición más grande, hermano, la bendición más grande es que usted tenga la paz de Dios hoy en su corazón. Que usted haya hecho las paces con Dios a través de Jesucristo. Por eso Pablo le escribe aquí a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta paz que está hablando aquí el apóstol es más que una ausencia de guerra. Repito, esta paz que habla aquí es más que la ausencia de una guerra, de un conflicto. Cuando Dios da la bendición, nos da armonía, nos da bienestar espiritual, nos da seguridad, nos da felicidad, nos da amistad, nos vuelve a ese estado original en donde Él quiere bendecir al hombre con toda bendición espiritual. Es la misma palabra que el apóstol muestra cuando habla a los Efesios. Vaya allí a Efesios, libro de Efesios, capítulo 2. Es la misma palabra. Dios nos ha bendecido con la paz, porque nosotros éramos ¿qué? Enemigos de Dios, y a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Lea Efesios capítulo 2, el versículo 13. Efesios 2 es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 13 del capítulo 2. Por tanto, lea del versículo 11.
Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais como sin Cristo. Estar sin Cristo, hermanos, es estar perdido. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es un hombre que no tiene la paz, un hombre que está alejado de Dios, un hombre que está alejado de las promesas, un hombre que está alejado y que no tiene esperanza y que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Le pregunto, ¿no está así hoy nuestra sociedad? ¿Que no se ve esperanza? Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice, porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, porque éramos enemigos de Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz, ¿qué hizo Cristo? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, ¿qué cosa? Las enemistades. Usted y yo éramos vistos por Dios el Padre como enemigos. Estábamos en un conflicto con Él por causa del pecado. Nuestros pecados nos alejaron de Él y crearon una brecha entre Dios y nosotros. Pero dice la Biblia que a través de Cristo, habiendo muerto por nosotros en la cruz, allí en la cruz llevó la maldición, de los dos pueblos hizo uno y quitó ¿qué? Las enemistades. Y ahora Pablo puede decir con toda tranquilidad, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ya no es tu enemigo, es que nuestro Señor, nuestro Dios de paz. Ahora Él mismo es quien se encarga de terminar la obra en nosotros. Vaya allí al libro de Hebreos capítulo 13. Pablo vuelve y repite esta expresión en el versículo 20. Entonces los que están lejos, ajenos, ahora Dios los trae, los reconcilia consigo mismo. ¿A través de quién? De Cristo. Usted ya no, Dios no lo mira como un enemigo, lo mira como un hijo. Y ha puesto su paz sobre nosotros. Hebreos 13:20 es la constante de los apóstoles pidiendo por la iglesia. Lea el verso 20 conmigo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, la muerte de Cristo, os haga actos, no éramos actos, os haga actos en toda buena obra, obra buena, para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí en este versículo? Que ustedes que no eran cercanos, que eran enemigos de Dios, el Dios de paz ha hecho posible que nosotros que no éramos actos, ahora seamos actos para agradar a Dios. Ha hecho posible eso a través de la obra santificadora. Dice que hagáis lo que es agradable delante de Él. No hacíamos lo que le agradaba a Dios, pero el Dios de paz hizo una obra en nosotros y ahora nosotros podemos vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Vuelva allí a 1 Tesalonicenses 5
Y entonces ahora Pablo expresa la segunda parte de su deseo de la bendición. Lo primero es que el Dios de paz los santifique por completo. Es decir, el deseo de la bendición es que ellos sean completados, que Dios termine lo que comenzó en ellos, que Dios les dé las pinceladas finales para que ellos puedan presentarse delante de Dios irreprensibles en su venida. El deseo de la bendición, uno, que sean completos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el segundo deseo que Pablo tiene en esa oración es que sean guardados. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pablo expresa entonces aquí, deseo que el Dios de paz, el que antes era enemigo de ustedes, el que antes estaba lejos de ustedes, el que antes ustedes no agradaban con sus pensamientos, con sus actos, ese Dios de paz, que ahora es nuestro Padre Celestial, Él continúe haciendo la obra en ustedes y complete la obra que ha empezado en ustedes y los guarde de principio a fin. Haga la obra en ustedes. Definitivamente, la salvación que comenzó un día se terminó. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Esa obra se llevó a cabo, esa obra empezó y terminó. Cristo vino y vivió una vida perfecta, 33 años vino aquí y compartió con el hombre. Pudo haber muerto el viernes y haberse ido el domingo o el lunes en la mañana. Algunos teólogos dicen que hubiera sido suficiente para perdonar nuestros pecados, que Él hubiera aparecido el viernes, hubiera muerto y el lunes se hubiera ido otra vez a los cielos y ya pagué la deuda por ellos. Pero no, vivió 33 años en medio nuestro para que no solamente su muerte, sepultura y resurrección nos fuera consignada a nosotros, sino que Él viviera una vida perfecta para que toda su vida, desde que nació hasta que ascendió a los cielos, nos fuera consignada a nosotros y pudiéramos ser justificados por la vida perfecta de Cristo. Así de que Pablo ahorita está aquí diciendo, yo oro, deseo que ustedes sean completados en todo lo que les falta. Que Dios ha comenzado una obra en ustedes y la termine hasta el final. Váyase a Filipenses, capítulo 3. Pablo expresa aquí ese deseo que hay de que ellos no se conformen. Iglesia, no se conformen. O lleguen a pensar que ya alcanzaron todo, porque ese es el problema de muchos creyentes. Bajan la guardia y asumen que ya lograron la cúspide. Pero el deseo de Pablo es que ellos sigan siendo completados. Filipenses 3:12. Pablo ora a Dios y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual fui también asido por Jesús. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado, dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿a dónde? Adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Pablo. Deseo que ustedes sean completamente santificados, que Dios vaya completando en ustedes todo lo que falta, pero se necesita que en ustedes haya una mentalidad de que aún falta algo en nosotros. Y Pablo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado,
olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hago? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lea el versículo 15, ahora habla a nosotros. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo desea que usted y yo anhelemos, deseemos en nuestro corazón ser completos en Cristo. Que nosotros podamos seguir avanzando sin pensar que ya hemos alcanzado todos los logros espirituales, sino que nos olvidemos de lo que quedó atrás, de los logros, triunfos, cargos, cosas que Dios le ha permitido hacer a usted, y que usted avance hacia adelante al premio del supremo llamamiento. Pablo está diciendo lo mismo que escribe allí en el capítulo 1 de este mismo libro de Filipenses, el verso 6. Estaba convencido de algo, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está orando entonces y desea que cada uno de nosotros anhele todo el tiempo buscar más, de ser ¿qué? Completados en Cristo. Ser conscientes, hermanos, que esta obra aún no termina, que todavía necesitamos ser perfeccionados. Por eso él dice que sean santificados por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean ¿qué? Guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Su cuerpo, que es templo del Espíritu, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, Dios sigue trabajando en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo para llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esa obra no es de nosotros, esa obra la hace el Espíritu Santo, esa obra la completa Dios mismo. Lea el versículo 24 de Primera de Tesalonicenses 5, vuelva allí a el texto en cuestión. Fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. ¿Quién lo va a hacer? Dios. El que comenzó la buena obra la terminará. Y ese es el deseo de Pablo, que Dios termine de hacer la obra en nosotros. Finalmente, el apóstol presenta el propósito del deseo. Mira allí en el versículo 23, la última parte. Mas el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo final? Encontrarnos con Cristo, ser presentados ante Cristo. Hermanos, si nosotros no tenemos la expectativa de la venida de Cristo, todo lo que nosotros hagamos no tendrá sentido. Si usted vio las Olimpiadas que hubo en Francia hace unos días, uno ve esos atletas que se entrenaron por 4 años entrenándose, 4 años disciplinadamente haciendo la tarea, absteniéndose de muchas cosas, para ir a la Olimpiada, y muchos de ellos en solamente 9 segundos, 10 segundos, ver el reflejo o ver el fruto de su trabajo. Un velocista de 100 metros entrenó durante 4 años para llegar a una prueba que dura 10 segundos. Y quizás echar a perder 4 años de entrenamiento porque se apresuró a salir antes de que sonara el disparo y entonces fue descalificado. 4 años haciendo 1000 cosas para finalmente correr por una corona corruptible. Y eso es maravilloso, son las disciplinas humanas. Pero Pablo está diciendo aquí,
Todo lo que estamos haciendo acá, la santificación progresiva, lo que Dios está haciendo en sus vidas, tiene un final. Lea el versículo 24, la última parte. Os santifique por completo y sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se consumará todo el premio. Ahí terminaremos finalmente el propósito. No hay sacrificio o disciplina sin galardón, sin premio. Si usted entrena y entrena y entrena y entrena y yo le digo, usted va a competir, me dice, no, yo no voy a competir. Usted va a ganar algún premio, alguna medalla, corona, trofeo. No, realmente no lo hago para eso, pues se perdería el objetivo. Todo aquel que entrena está corriendo y entrenándose para una corona. Nosotros estamos ejercitándonos en la fe porque tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La venida del Señor. En esta carta, Pablo repite varias veces ese momento en el cual nosotros terminaremos finalmente la carrera. Lea el versículo 19 del capítulo 2. Dice el verso 19 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses: porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo o corona de lo que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde? ¿En su venida? Ustedes no son mi corona, mi gozo, mi premio. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque yo tengo una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El Señor Jesucristo en su venida. Capítulo 3, el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el versículo 15 del capítulo 4, lea lo que dice el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué sentido tendría vivir la vida cristiana sin una esperanza de su venida? Pero Pablo les está diciendo aquí: yo oro a Dios para que ustedes sean guardados irreprensibles, para que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccione hasta el final, para que ustedes sigan corriendo la carrera y busquen ser perfeccionados a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el día de qué? De su venida, en donde nos presentaremos sin defecto delante de la presencia del Señor. El verso 28 del capítulo 1 de Colosenses, Pablo entonces muestra el objetivo final de su trabajo, de su esfuerzo, de su entrega. Verso 28 de Colosenses 1. Dice Pablo hablando a esta preciosa iglesia: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, con el propósito de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual lo actúa poderosamente en mí. ¿Para qué trabaja Pablo? Para presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Hermanos, el deseo de Pablo entonces aquí es que Dios siga perfeccionando su obra en nosotros. Es que el Espíritu Santo siga santificándonos por completo. Es que cada día que amanece, usted pueda decirle a Dios en oración: Señor, ¿qué me falta? Señor, completa lo que me falta, quita lo que sobra, permite que yo pueda ser perfeccionado de acuerdo al propósito tuyo. Y Pablo termina entonces esta carta con unas recomendaciones finales desde el verso 25 al verso 28. Léala conmigo, por favor.
Ahora Pablo va a expresar 4 propósitos o 4 deseos que él tiene para terminar esta carta. Número 1, hermanos, orad por nosotros. Ese es el último deseo de Pablo. Hermanos, orad por nosotros. ¿Qué está expresando Pablo aquí? Dependencia de Dios. Pablo era un apóstol. Pablo era un hombre que había subido al tercer cielo, que había escuchado palabras inefables. Pablo vio al Señor Jesús. Pablo fue llamado por Dios. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Hermanos, oren por mí. Yo necesito la oración de ustedes. Pablo está mostrando aquí que esos líderes, pastores, hombres que Dios ha puesto, necesitan de la oración de un pueblo. Y está reconociendo su debilidad, su incapacidad y su dependencia, y les está diciendo, hermanos, oren por mí. Y se los dice en muchas cartas, oren para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con poder, con autoridad la palabra de Dios. Pregunto, ¿ora usted por sus líderes? ¿Ora usted por los que dirigen? ¿O de pronto usted simplemente está como observador para hacer una crítica? Ah, sí, pero él es buena gente, pero es que... O usted dice, el hermano está fallando, voy a orar por él. Voy a orar para que Dios le dé sabiduría. Voy a orar para que Dios obre en su vida. Voy a orar para que Dios lo fortalezca. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo dependo de Dios. Hermanos, oren a mi favor, que nosotros oraremos por ustedes. Segunda recomendación, fortalezcan la comunión fraterna. Cuando dice saludad a todos los hermanos, con ósculo santo, con un saludo santo, puro. Fortalezcan su comunión, su fraternidad. No sean apáticos, indiferentes. No sean sencillamente miembros de una congregación, cada uno por su lado, no. Únanse y salúdense entre ustedes con ósculo santo, con fraternidad. Número 3, expresen la necesidad de compartir la palabra. Versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Reúnanse y lean esta carta entre ustedes. Compartan este escrito para que la palabra siga haciendo la obra en sus vidas. Y termina Pablo como comenzó. ¿Cómo comenzó? Vaya allí al verso 1 del capítulo 1. ¿Cómo comenzó Pablo esta carta? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza Pablo? Esto comienza con la gracia de Dios y termina con la gracia de Dios. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, aquí estamos por gracia, caminaremos por gracia, perseveraremos por gracia, avanzaremos por gracia y seremos finalmente salvos por gracia. Solo gracia, solo misericordia hemos recibido de parte de Dios. Y lo que Pablo le dice a esta iglesia es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos ustedes. Nosotros seguiremos dependiendo aquí de la gracia de Dios, salvos por gracia, pero no salvos por gracia para hacer lo que se nos antoje, como algunos piensan, salvo para siempre salvo, y entonces como ya soy salvo, entonces puedo ir a pecar y hacer lo que quiera, porque a última hora Dios ya dijo que me va a salvar por gracia y yo tengo la salvación asegurada. No, soy salvo por gracia,
pero el Espíritu Santo seguirá perfeccionándonos y santificándonos por completo para presentarnos finalmente delante de la presencia de Cristo como irreprensibles e irreprochables. El Dios que comenzó la obra en ti, mi hermano, la terminará hasta el final para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga y contaminación. Estemos en pie, por favor, tengan la bondad. ¿Qué nos falta, iglesia? ¿Qué nos falta? ¿Será que nos falta ser más santos? ¿Será que nos falta más amor? ¿Será que nos falta más bondad, paz entre nosotros? El deseo del Espíritu Santo es, hermanos, que sean santificados por completo y que Dios siga haciendo en nosotros la buena obra, que siga como la luz de la aurora perfeccionándonos. Esta mañana me levanté muy temprano y uno mira por la ventana y está oscuro. Y va y uno hace una actividad y cuando sale está un poco más claro. Vuelve y entra por allí a vestirse o a organizarse y sale y ya ve los destellos de luz del sol saliendo. Y cuando ya hemos de llegar a este lugar, vemos completa luz y completo calor en este lugar. Hermano, que la gente vea tu vida y diga, oiga, lo veo más perfeccionado en la fe. Veo que ha crecido, que ha avanzado. Es decir, veo más claridad en la vida de ese creyente. Y que usted mismo pueda decir, Señor, tú sigues haciendo la obra en mí. Oremos en esta mañana para que el Señor continúe haciendo la obra de perfección en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo en esta iglesia y en cada vida. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esa obra perfecta que tú un día comenzaste a través de la obra de Cristo. Aún nos falta mucho y queremos olvidar los triunfos pasados, las victorias pasadas, también los fracasos y los desaciertos, como dijo el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento. Porque hemos de pensar en nuestra mente que no lo hemos alcanzado ya, no somos perfectos, pero una cosa hacemos, seguimos avanzando hasta el premio del supremo llamamiento. Señor, que en cada uno de nosotros exista el deseo profundo de crecer más, de ser perfeccionados en la santidad y que no quede un rincón en nuestra vida donde la palabra tuya no llegue, no haga lo que tenga que hacer en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestro carácter, en todo lo que nosotros hagamos y expresamos. Tú termines y completes lo que aún falta en nosotros. Lo pedimos en esta preciosa mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.